filosófica, el latín. Pero ¿recuerdas tú que los romanos van a invadir toda Europa? Y en en Europa, mejor dicho, buenos días, antes de la llegada de los romanos a Europa, antes de la romanización, el año 218 antes de Cristo, antes de eso, habían pueblos, ¿sí o no? En Europa, los íberos en España, tartesios, cartaginenses, ¿no? etc. La lengua latina se va a imponer sobre ellas. Se va a imponer. Pero en esos lugares que se hablaban otras lenguas, se va a mezclar, ¿sí o no? El latín con la lengua aborigen. Y comienza a hablarse diferente el latín por zonas geográficas, ¿sí o no? ¿Qué le pasó al latín? Si se habla diferente por zonas geográficas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa variación de la lengua por zonas geográficas? El lenguaje, semana pasada el lenguaje, dialecto. Con el tiempo, el dialecto va a ser tan fuerte que el latín se va a romper, se va a fragmentar, causa del multilingüismo. Surgen nuevas lenguas derivadas del latín, las lenguas romances, ¿no? ¿Pero de qué tipo de latín surgió? Del latín vulgar. Pero comenzó a hablarse mal, ¿no? A hablarse mal el latín. La gente del campo, los pescadores, los comerciantes. El latín culto lo hablaba la aristocracia, hablaban los clérigos, pero el vulgar el pueblo. Y ese latín vulgar surge en las lenguas romances. Como por ejemplo, tú sabes, como por ejemplo el español, ¿sí o no? Buenos días, el español, el francés, el portugués, el italiano, el nombre minúscula, italiano, rumano, catalán, etc. ¿Ya? etc. Y le ponemos. ¿Ya? Surgen las lenguas romances. Recuerda que las lenguas romances son las lenguas derivadas del latín, ¿no es cierto? Derivadas del latín. Y como podemos decir que el latín es la lengua madre, el tronco común, estas lenguas van a ser hermanas, ¿sí o no? Van a ser hermanas. Entonces, como son hermanas, tienen parecidos. A los parecidos, a los rasgos semejantes, por si acaso, entre las lenguas, se le llaman cognados, con G, cognados. Morfológicos, fonológicos, etc., ¿no? Español, lo más grande del mundo. Portugués, o más grande del mundo. Mis hijos, eu meu filhos, ¿no? Español, yo soy. Francés, je suis. Yo me llamo, je m'appelle. Parecido, ¿sí o no? Italiano, español, el dulce estilo nuevo. El dolce stile nuovo. Parecido. ¿Qué más acá? Aparte de que sabemos que es teocéntrico, el poder de la iglesia absoluto, no ciencia, latín, lenguas romances, también va a darse la aparición, en la época medieval, la aparición de los cantares de gesta. Cantares de gesta. Y nosotros hemos hablado de esto ya hace buen tiempo ya, ¿no? Cuando hablamos de los géneros literarios. ¿Te acuerdas por qué se llama cantar? ¿Por qué es un cantar? Porque era transmitido ¿de qué forma? Era transmitido oral. De forma oral, ¿sí o no? ¿Y por qué se van a llamar cantares de gesta? ¿Por qué de gesta? ¿Por qué de gesta? No es mueca, no es gesto, ¿eh? Es gestación, ¿no? Gestar, algo va a nacer, algo va a nacer. ¿Qué va a nacer? ¿Tú te acuerdas que en la época medieval, pregunto, ¿habían países o no habían países en la época medieval? ¿Habían países o no habían países? No habían países, ¿qué habían en la época medieval? Y también en la época antigua. Habían reinos, ¿no? No había España, había Castilla, Granada, Aragón, Valencia. Y a España, por ejemplo, en la época medieval, fue invadida por los árabes.
No podían vencer, no podían botarlos. Un reino como Castilla, que era más o menos grandecito, no podía contra tantos árabes. Para poder expulsar a los árabes, ¿qué van a hacer los españoles? Van a unificarse. Pero para unirse, en la mente de ellos, de los pueblos, de los reinos, tiene que nacer algo, gestarse, nacer algo. ¿Qué van a hacer? La idea de nación. Bajo la imagen de un héroe en común, un héroe nacional, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no es cierto? Además de que tienen un héroe en común, tienen una misma lengua en común. Se identifican y se unifican. Entonces, los cantares de gesta, ¿sirvió para qué? Esto sirvió para hacer nacer, bueno, sirvieron, pues está en plural, para hacer nacer en la mente de los pueblos, de los reinos, hacer nacer la idea de nación. La idea de nación. Importante, ¿no? O sea, hay elementos nacionalistas. El Cantar de Gesta es una historia, un poema épico, poema narrativo, ¿no? Una historia extensa, Cantar de Gesta, que tiene que ver con la idea de el surgimiento de las naciones. En esta época medieval, además, se realiza la, escucha acá, agiografía. ¿Qué es la agiografía? Historias donde cuentan que la vida y milagros de los santos. Eso cuentan las historias. Todo relacionado con la religión. La base filosófica, acá ponemos, base filosófica de la Edad Media, ¿sabes cuál era? Era la escolástica. Escolástica. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es la escolástica? La escolástica es una teoría filosófica que relaciona o que tiene que ver con Dios. Busca relacionar además la religión con la ciencia. ¿Ya? Ahí tenemos las principales características de la época medieval. Teocentrismo, poder de la iglesia, no ciencia, latín, culto vulgar, lenguas romances. Cantares de gesta aparecen y surge la idea de nación, poco a poco. Ya acabando la época medieval, ya se forman los países y entran al Renacimiento como país recién. La agiografía, vida y milagro de santos, y la base filosófica, la escolástica. Pero algo más. Podemos decir también acá que hubo dos tipos de literatura en la época medieval. Una popular, y esto lo voy a desarrollar después también cuando haga otro tema. Vamos a ver hoy día la literatura medieval europea, ¿no? Italiana, y más adelante vamos a ver la española, Cantar del Mío Cid, ¿ya? Pero una popular. Esa popular era realizada por ¿quiénes? Realizada ¿ah? Por los juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Los juglares eran cantores populares, cantores del pueblo, cantores, eran como populares, ¿ya? Como poetas, pero mucho más que un poeta, populares. Porque estos juglares eran multifacéticos, combinaban su
forma de recitar, ¿no? Con actos de magia, malabares, ¿no? ¿Qué más? Actos de acrobacia. O sea, eran como un bufón. Un bufón que iba de pueblo en pueblo recitando historias, ¿no? Y la forma de recitar lo hacía combinando también actos de magia, malabares, etc. También payasadas, también. Eran como un bufón, como un bufón. Por los juglares, cantores populares. Si son populares, son del pueblo. ¿Los del pueblo tenían una buena educación o una mala educación? ¿Tenían una buena educación o no? Los juglares. No No. se está transmitiendo en Facebook, no sé, bueno, eso no sé. No, ¿no es cierto? No tenía, no. Entonces, acá pongo primero, y son del pueblo de Masa y transmitían sus historias. Era de transmisión oral. Después voy a hablar más de los juglares cuando hablemos del mío Cid. Transmisión oral, por si acaso. De lo popular, ¿ya? Juglares, de pueblo en pueblo. Eran como bufones. Eran como cómicos ambulantes que iban de pueblo en pueblo recitando historias. Y había entonces otra literatura culta, realizada por ¿quiénes? Realizada por los trovadores. Realizada por los trovadores. Esos trovadores pertenecían a la aristocracia. Aristócratas. Gente de la nobleza. Gente de la nobleza, ¿ya? ¿Qué hacía, no? Una poesía escrita y amorosa. Amorosa. ¿Dónde le transmitía? Como era escrito, era transmisión escrita, ¿no? Se daban los poemas en los palacios. O sea, eran poetas, escucha la palabra, eran poetas palaciegos en los palacios. Acá puse palaciegos. En los palacios. Eran poetas palaciegos de la aristocracia. Y realizaban lo que se llamaba, realizaban el amor cortés. Su poesía era una poesía amorosa que se daban, esos poemas, en las cortes de los palacios, ¿no? De los reyes. Pues se le van a llamar a esa poesía trovadoresca el amor cortés, cortesanos. ¿Ya? Cortesanos, trovadores, el amor. Unos eran cultos, transmisión escrita, otro popular, transmisión oral. Uno con una buena escritura, otro con escrituras, pues no, en forma vulgar, ¿sí o no? Muy bien. Pero ¿qué va a pasar en la época medieval? Como la época medieval es extensa, del 5 al 15, los últimos siglos de la Edad Media, en los últimos siglos, siglo XIII, XIV, XV, el poder de la iglesia va a decaer, porque se está acercando a su fin, ¿sí o no?, la Edad Media. ¿Y qué pasa en esa época? Comienzan a aparecer personas que cuestionan las ideas religiosas. Esas personas que cuestionan las ideas religiosas meten al hombre como centro, ya no Dios centro ya. Humanismo, antropocentrismo, ¿sí o no? Ese último momento de la Edad Media, donde pierde el poder la iglesia, se llama el pre-renacimiento. Pre-renacimiento.
vamos a hablar sobre todo de esto, del pre-renacimiento, que se va a dar, como te decía, en los últimos siglos de la Edad Media. El siglo XIII al siglo XV. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es un periodo de tránsito o de transición. Voy a poner tránsito mejor. De paso, de tránsito. ¿Entre qué? Entre la Edad Media, y recuerda que en la Edad Media, todo giraba en torno a Dios. Teocentrismo. Entre la Edad Media y la Edad Moderna. Un periodo de paso, de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Y en la Edad Moderna qué hay? Antropo, ¿sí o no? Antropocentrismo. También hay renacimiento, ¿sí o no? El hombre vuelve a los clásicos. Y en la época griega, Grecia y Roma, había ciencia, ¿sí o no? Acá se prohíbe la ciencia, en la época medieval. Pero imagínate que pasar de la época medieval, donde todo gira en torno a Dios, pasar a la época moderna, del renacimiento, donde el hombre es el centro, ese cambio es muy brusco, ¿sí o no? De mentalidad e ideología. Por eso debe haber un periodo de tránsito, un periodo intermedio, ¿ya? Que abarca los últimos siglos, siglo XIII, XIV y XV, ¿ya? Pero ¿qué más? ¿Qué ocurre acá entonces? En ese periodo llamado pre-renacimiento surgen, aparecen las ideas humanistas. Humanistas, ¿sí o no? Como te dije hace ratito, antropocentrismo. El hombre es el centro, humanismo. ¿Ya? Obviamente hay una pérdida del poder de quién? Del poder de la iglesia, ¿sí o no? La iglesia pierde poder. ¿Qué más? Se cuestionan, se critican, se cuestionan los dogmas religiosos. ¿Y qué cosa es un dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Alguien se acuerda qué es un dogma? Un dogma es una verdad absoluta que no admite cuestionamientos. Tú crees nada más. Por ejemplo, en matemáticas también hay dogmas. Le llaman, ¿cómo le llaman eso? Postulados no. Tiene un nombre, le ponen otro nombre, pero es un dogma. Por ejemplo, ¿cuál es el dogma? Por un punto pasan infinitas rectas. Es un dogma. Tú tienes que creer nada más. No lo puedes comprobar, ¿no? A ver, haz un punto, haz rectas, ya, harás unas 10, 100, de repente 200, pero no va a ser infinitas, ¿sí o no? Una verdad absoluta que no admite cuestionamientos. Esta época llamada el pre-renacimiento pierde poder de la iglesia. ¿Qué más? En las historias pre-renacentistas, en las obras, se mezcla elementos religiosos, ¿no? Religiosos medievales, Dios, con elementos grecolatinos. Vamos a ver, por ejemplo, latinos. Ideas de religión católica, ¿no? Cielo, paraíso, con dioses griegos, ¿no? O elementos griegos, cancerbero, ¿no? etc. Se mezcla, ¿ya? En Italia, esto comenzó en Italia, ¿ya? En Italia
este pre-renacimiento, Italia, sobre todo se va a dar en el siglo XIV. En el siglo XIV. En Italia se va a llamar el 300, el 300, poner en italiano, el 300 italiano. Siglo XIV, ¿no es cierto? Año 1300, el 300 italiano. Y en ese pre-renacimiento italiano, Florencia, ¿no? 300 italiano, ¿quiénes van a destacar? Acá lo voy a mencionar, porque no, sí, puedo hacer uno por acá. Autores del 300 italiano. Acá voy a hablar de uno, ¿ya? De un autor. Son 3 autores destacados del 300 italiano, del pre-renacimiento italiano. Son además precursores del Renacimiento. ¿Quién se acuerda cuáles son esos precursores renacentistas? ¿No? 480, el 300 porque es siglo XIV, año 1300, ¿no? Van a desarrollarse estos autores, 1300. ¿Ya? ¿Cuáles son los autores? Un autor se llama, a ver, Francisco Petrarca. Francisco Petrarca. ¿De él has escuchado hablar de Petrarca? Sí, ¿verdad? Creo que sí. A él le van a llamar, lo van a considerar a Petrarca el padre del humanismo. El padre del humanismo. Acá voy a hacer un autor, acá alcanza un autor. Humanismo. Ahí está. Recuerda que en esa época medieval todo giraba en torno a Dios. Todos los temas deberían ser temas religiosos, hablar de Dios, Dios. Profesor, en la época medieval no habían obras que hablen de la mujer, de la amada. Sí habían obras que hablan de la amada, pero esa mujer es amada, ¿cómo debería ser presentada? Debería ser presentada como lo máximo, como el ser más puro de la creación, más perfecto, o simplemente perfecto. El hombre pecador, el hombre imperfecto, la mujer es perfecta. Es tan perfecta la mujer en la época medieval, así lo van a ver, ¿eh? Pero no todos, un grupo de poetas van a hablar así. Dante Alighieri, por ejemplo. Petrarca no. Va a ser perfecta, que es comparada con los ángeles, con las estrellas. Y además era tan pura que podía hablar con Dios. Y era la intermediaria entre Dios y los hombres. Y la llamaban la donna angelicata, la mujer angelical. ¿Ya? Pero Petrarca no hace eso. Recuerda que no se debe hablar de la mujer. Si lo haces, debes hablarlo poniéndolo como parte de la creación de Dios, una creación perfecta, un hombre imperfecto, hombre pecador. Ella es la intermediaria entre Dios y los hombres. Eso lo hace Dante Alighieri, Divina Comedia. Pero no lo hace Petrarca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Petrarca, además, vamos a ver, es considerado el primer, voy a poner así, primer poeta moderno. ¿Por qué es llamado el primer poeta moderno? Todavía no estamos en la edad moderna, seguimos en la edad media, en los últimos siglos de la edad media. Lo que pasa es que él se adelanta a su época, ¿sí o no? En la época medieval todo debe girar en torno a Dios. Y si hablamos de la pareja, de la dama, hablamos como si fuera una donna angelicata, la mujer intermediaria entre Dios y los hombres. Pero él no hace eso. Él, ¿por qué es llamado primer poeta moderno? Porque él desarrolló el tema del deseo carnal. El tema del deseo carnal no debe ser tocado en la época medieval. Es pecado, ¿sí o no?
Él tiene una obra importante llamada El Cancionero. En El Cancionero está dedicado a una mujer que él amó, él quiso mucho, llamada Laura de Noves. Pero esa mujer no le correspondió. ¿Sabes por qué no le correspondió? Uno, porque ella estaba casada. Y otro es porque él era mayor, mucho mayor que ella. Él era un cincuentón, Petrarca. Ella tenía sus 24 años más o menos. Entonces, no le interesa. Está casada y si tú eres una persona honesta, una persona que respeta las leyes de Dios, ¿no? Te gusta una chica, pero está casada, tú no debes insistir, debes respetarse, ¿no? Además, el que ama, respeta. Pero él no la ama, no realmente, él la desea. Está obsesionado, porque si amara, se alejaría, ¿sí o no? Él la pretende, la quiere. Entonces, pero más que querer, él la desea, deseo. Por eso se aleja de las ideas religiosas, ideas medievales, y es llamado el primer poeta moderno, ¿ya? El tema del deseo carnal. ¿Correcto? Además, el señor Petrarca desarrolló el soneto. El soneto. Pregunto, dime la verdad, ¿te acuerdas, sabes lo que es un soneto? ¿O no te acuerdas, no sabes lo que es un soneto? ¿Qué es un soneto? No, dice, no te acuerdas. No sabo, ya. Un soneto es un poema que consta, primero escúchame, consta de 4 estrofas. Pero sí sabes que es una estrofa, ¿verdad? ¿Qué es una estrofa? A ver, por acá. Claro, obviamente es una composición poética que tiene 4 estrofas. ¿Qué era una estrofa? ¿Te acuerdas? Podemos conversar porque tenemos un ciclo anual. Con paciencia hacemos. A ver, una estrofa es un conjunto de versos. Ya. Tiene 4 estrofas. Las dos primeras estrofas son grupos de 4. ¿Cómo se llamará a una estrofa que está formada por 4 versos? ¿Alguien se acuerda? Una estrofa formada por 4 versos, ¿cómo se llamará? Estrofa de 4 versos. ¿Cómo llamaré? ¿Cómo llamaré? Cuarteto. 2 cuartetos al inicio y al final 2 tercetos. 4 líneas, 3, 3. En total son 14 versos, ¿no? Por si acaso. Un soneto, que lo voy a poner, está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. En la época medieval, renacentista, en España, en la Edad de Oro, se hacen muchos sonetos también. Pero algo más que te voy a decir, no lo voy a apuntar porque eso no es general, eso puede cambiar. En la época medieval, en la época de la Edad de Oro, moderna, siglo XVI, cada verso de un soneto medía 11 sílabas. El soneto clásico tiene en cada verso un verso endecasílabo, 11 sílabas. En el siglo XX, siglo XIX, acabando el XIX, entrando al XX, 1888, en América aparece una corriente literaria llamada el modernismo, fundada por Rubén Darío, un nicaragüense. ¿Has escuchado, no? Rubén Darío. Ya. Él hace sonetos, pero ya cambia. El soneto modernista cambia porque cada verso del soneto modernista es un verso alejandrino, o sea, de 14 sílabas métricas. Lo común es esto: 2 cuartetos y 2 tercetos. Hizo el soneto, el tema del deseo carnal, considerado el primer poeta moderno. Muy bien. El señor, ¿qué obras tiene? Obras. Tiene una obra llamada África. África, sí. Otra llamada, acá alcanza, más acá, Los Triunfos. Los Triunfos. Pero su obra más importante, acá con asterisco, se llama El Cancionero.
El cancionero de Petrarca. Esa obra llamada El cancionero fue dedicada a la mujer que él quiso, entre comillas, y ella no le correspondió, ¿no? Dedicada a Laura. Se llama Laura de Noves. A Laura de Noves. Y esta obra presenta dos partes, compuesta en dos partes, ¿ya? Está formada además por sonetos, ¿ah? Mejor pongo esto primero. Consta de 366 poemas. Ese poemario, ese libro llamado El cancionero tiene 366 poemas, de las cuales la mayoría son sonetos. 317 sonetos. ¿Ya? Hizo el soneto. Desarrolló el soneto. ¿Qué más? Esa obra también consta de dos partes. Voy a mencionar las partes, ¿ya? Una parte, la primera parte se llama En vida de Madonna Laura. Madonna es dama, mujer. Madonna Laura. En esa primera parte, ¿qué me cuenta? ¿No? Acá él cuenta cómo conoce a Laura, ¿no? Se enamora de ella en una fiesta, si mal no recuerdo. Y en la segunda parte, ¿qué cuenta? ¿Cómo se llama? En muerte de Laura. En muerte de Madonna Laura. Madonna Laura. Te decía entonces que en la primera parte cuenta cómo conoció a Laura, ¿no? Le gusta, se enamora, la pretende, ella está casada, lo rechaza. Pero él insiste, porque eso no es amor. Él tiene una obsesión. No es amor, es una obsesión, ¿no? Y la desea carnalmente. Eso lo aleja de la virtud, lo aleja de Dios, de las ideas medievales, de los preceptos medievales, ¿ya? Pero ella muere. Cuando muere ella, él muestra ahí elementos del romanticismo, que viene después todavía, no mucho después, porque en el romanticismo, cuando tu enamorada se muere, ¿qué hace el poeta romántico? Mi vida sin mi amada no tiene sentido, sino se mata, se suicida. Pero él no se va a matar, pero él sufre por la muerte de Laura, la quiere, ¿no? Le gusta, ¿ya? Y cuando muere Laura, se da cuenta, reflexiona, se da cuenta la forma en que la amó entre comillas, de una forma pecaminosa para la época medieval además. La desea más que amarla. Él se arrepiente, ahora lo voy a poner en la pizarra, de esa forma en que la amó, se arrepiente, y el arrepentirse retorna al camino de la virtud. Se había desviado del camino de la virtud, las ideas religiosas. Él se arrepiente, ¿no? Pide perdón y retorna al camino hacia la virtud. Cópialo. Voy a ir borrando la otra parte. Son tres autores, ¿ah? Vamos a hablar de los tres, de Petrarca, del señor Giovanni Boccaccio y también de Dante Alighieri. Pero como estamos en un ciclo anual, ¿no? Voy a hablar de los tres, pero la obra importante, la obra que es una obra extensa además, que es la Divina Comedia, vamos a desarrollarlo íntegramente en la próxima clase, ¿ya? Voy a borrar la parte de allá.
A ver. Acá voy a mencionar características de la obra que se llama El Cancionero, ¿ya? El Cancionero. ¿Qué cosa presenta él dentro de la obra El Cancionero? Hay juego, primero pongo ahí, presenta elementos mitológicos. Elementos mitológicos. Como un mito, una historia del dios Apolo con la ninfa Dafne. Dafne era una ninfa, o sea, una diosa menor que vive en los campos, ¿no es cierto? Y un día Apolo baja y la ve, hermosa, linda, siente una atracción por ella y le dice, Dafne, quiero que seas mía. ¿Ella qué le va a responder? No, yo quiero ser pura. ¿No serás mía? No, no voy a ser. ¿Serás mía? No, sí, no, se corre. ¿Y qué hace Apolo? La corretea, la sigue. Pero él es varón, él es más rápido, ella tiene ventaja, pero logra alcanzarla, por atrás la abraza, por atrás, ¡pum!, la agarra. Ella no quiere, él quiere poseerla, ella no quiere, no, se pone dura, agarra, se tapa todo, no se cierra todo, ¡pum!, se pone tan dura, pero tan dura, que se convierte en ¿qué? En un árbol. ¿Y en qué árbol se convierte? Apunta por si acaso en el árbol del laurel. Y laurel, ¿con qué nombre te suena que hemos hablado? Nombre de mujer. Laura. Entonces, ¿él qué tiene en esta obra? En esta obra él también presenta o desarrolla un juego de palabras. Juego de palabras con el nombre de Laura. Con el nombre Laureada, Laurora, Laurel, nombre de Laura. Ya, por si acaso. Al final, recuerda, de la historia de la obra, es en la segunda parte, al final, se arrepiente de la manera en que amó entre comillas, ¿no es cierto? En que amó a Laura, obviamente, en que amó, entre comillas acá, y retoma el camino a la virtud. Y retoma el camino de la virtud. Ahí tenemos a un autor. Se llama Francisco Petrarca y es considerado el padre del humanismo, ¿ya? Petrarca. Todos los datos sobre el cancionero. Consta de sonetos, son 117, pero en total son 366 poemas. Hay otros tipos también de estrofas, como las canciones, ¿no? etc. Y tiene dos partes, en vida de Laura y en muerte de Laura. Laura nunca le correspondió. ¿Ya? Otro autor, a ver, acá voy a poner una rayita verde por si acaso para distinguir. Otro autor importante es un señor que critica al clero, se burla de los curas sobre todo. Él se llama Giovanni Boccaccio. Acá ponemos a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Ahí está. Ese Giovanni Boccaccio no va a ser poesía, va a ser narrativa.
va a ser cuentos. La característica de sus cuentos es que son cuentos eróticos, sensuales, donde critica al clero. ¿Ya? Acá ponemos que el Señor realizó una crítica al clero, o sea, a los curas, a la religión, al clero. Más bonito verle este clero. Una crítica, ahí está mejor creo, al clero. ¿Ya? ¿Qué más? En sus obras presenta además, elementos eróticos. ¿Ya? También desarrolla los temas de que, ¿qué temas? Los temas siguientes, ¿qué temas? La inteligencia, el amor. Y también, yo lo puse ya, la crítica al clero, ¿sí o no? También. ¿Qué más sobre esta obra? Ya. ¿Su obra importante cuál es? Obra importante. Su obra destacada de este autor, se llama, el Decamerón. Con amarillo, ¿ya? El Decamerón. Decamerón o Decamerón también puede ser. ¿Ya? Decamerón o Decamerón. Tilde optativa. Ahí se mueve un poquito acá. Ya. Ya. Decamerón. ¿Por qué crees tú que se llama Decamerón? Deca viene de 10. A ver, viene de 2 palabras, ¿ya? Decamerón viene de 2 palabras. Deca igual 10. Decamerón. Hémero, día. 10 días. 10 días. En el Decamerón, ¿no? Está estructura. ¿Cómo está formada esta obra? Estructura. Tiene 10 partes. Se le van a llamar 10 jornadas. Jornadas del día, jornadas. 10 jornadas. ¿Ya? ¿Qué me cuenta esta historia? Cuenta la historia de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres que huyen de la ciudad al campo, que huyen de la peste bubónica, de la peste que pasó Florencia en 1348, de la peste bubónica. Bubónica, de la rata, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice ahí? Cuenta la historia de 7 mujeres y 3 hombres que huyen de la peste bubónica. ¿Huyen de la ciudad a dónde? Huyen de la ciudad al campo. Huyen de la peste bubónica. Huyen de la ciudad al campo. Borro acá, ¿ya? O antes de que borre, porque de repente algunos se han demorado a copiar, te voy diciendo algo sobre el Decamerón. El Decamerón me cuenta historias eróticas, sensuales, donde se critica al clero,
Se critica al clero. Recuerda que en la época medieval, a ver, el poder absoluto lo tenía en la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, en esa época los jóvenes como ustedes, ¿no? ¿Qué querían ser? ¿Qué querían ser? Querían ser curas, no querían ser doctor, ser ingeniero, nada que ver. Lo que daba dinero en esa época era ser cura, era ser religioso. Eso daba plata. Recuerda que el poder absoluto lo tiene la iglesia. Además, ¿te acuerdas del diezmo? ¿Qué era el diezmo? ¿Quién se acuerda qué era el diezmo? Envíen por WhatsApp. No hay fotitos. Ya. El diezmo era que la gente, los fieles de la religión católica, estaban obligados a dar la 10ª parte de sus ganancias, de su sueldo, al cura del pueblo. Imagínate que tengo mi iglesia yo, soy el cura, tengo como 100 fieles que van a la misa. Cada uno debe darme la 10ª parte. Si gana 2.000 soles, le daba al cura 200 soles. Si no tenía 10 vacas, una vaca para el cura. Tenía 10 áreas de cultivo, un área de cultivo para el cura. Así era el diezmo. Tenía 10 hijas, o tenía hijas, porque 10 es mucho, ¿no? 4 o 5 hijas. Una hija para el cura, para que vaya a su casa del cura, se turne con otras mujeres y laven, planchen, cocinen. Para eso era la mujer. ¿Ya? Pero, como muchos curas se metían, o muchos jóvenes, ¿no? Claro, como muchos jóvenes se metían a ser curas, no por fe, no por vocación, sino por interés, sobre todo económico, se metían sin tener vocación, tener fe. Muchos al ser curas no respetaban el voto de castidad. ¿Qué es el voto de castidad? Ser puro, ¿sí? Ese cura que no respetaba el voto de castidad abusaba de las chicas, pues de las fieles. Tenía 2 poderes, poder económico y poder de la palabra. Todo lo que decía el cura, la gente le creía, le seguía. Y podía decirte cualquier tontería para su conveniencia personal, carnal también. Y las chicas le hacían caso, confiaban en ellos. Por ejemplo, dentro de la obra del Decameron, te decía que hay historias eróticas que se critica al clero. Hay una historia que se llama Al diablo en el infierno. Te lo voy a contar resumiendo, ¿no? Al diablo en el infierno. Una señorita, como todos ustedes, pura, virginal, tranquila, ¿no? Va a la parroquia, al confesionario, ¿no? O sea, a contar sus pecados, sus culpas. El cura está sentado, ¿no? En la casita confesionario, sentado ahí, rezando, no ve nada, ¿no? La chica viene por un costadito, se arrodilla, ¿sí? ¿No? Hay una parte donde se arrodillan las fieles, ¿no es cierto? El cura escucha ruido y pregunta, ¿no? Sin mirar, ¿no? Ave María Purísima, y responde, ¿no? Sin pecado concebida. Hijita, no lo mira, dime tus pecados. Y comienza a decir sus pecados. Padre, he mentido. Padre, no me he bañado. No he hecho mi tarea. Me robé de mi mamá su vuelto sol 50. Esos pecados, ¿qué tipo de pecados? No, me he bañado, me he mentido, no he hecho mi tarea. Me robé de mi mamá su vuelto sol 50. ¿Qué es eso? Son pecados leves, ¿sí o no? Pecados veniales, no pecados mortales. Cuando el cura escucha esos pecados, comprueba que la chica es inocente, pues. Tiene pecados muy suavecitos. Pero ese cura se metió a ser cura no por vocación, sino por interés económico. Y cuando acaba de decir sus pecados la chica, él voltea para darle el perdón, la absolución. Y cuando voltea para darle el perdón, la absolución, ve por las rendijitas, observa el rostro angelical, lindo rostro de la chica. Deciden que tiene su cuerpo escultural, unas 15 años, una chica de 17, 18 años, bonita, llamativa. Y él se metió a ser cura por interés, no por fe. Entonces, al ver a una chica hermosa, le entra el demonio, le entra la tentación, ¿sí o no? Le da el perdón, pero sale rápidamente al confesionario. Le intercepta. Señorita, no se vaya, por favor. ¿Qué pasa, Palocito? ¿Qué pasa? Le pregunto a usted, señorita, ¿usted quiere servir a Dios? Padre, eso es lo que más deseo. Época medieval, lo que más anhelo es servir a Dios. Entonces, sígueme. Y el padre le hace entrar por el altar mayor, entran y salen a un jardín de árboles frutales. Al fondo de ese jardín hay una casucha, un cuartito.
ven, entra conmigo acá. Y haz todo lo que yo voy a hacer. Y el cura comienza ¿a qué? ¿A qué comienza el cura? ¿Qué crees? Comienza a desvestirse, a sacarse la ropa. Ella se sorprende, ¿no? Pero en su mente, pero es padrecito. Él sabe lo que hace. Y en esa época confiaban absolutamente en ellos, ¿no? No, le dijo, haz todo lo que yo voy a hacer. Ella también comienza a desvestirse, ¿no? Su faldita, ¿no? Su cierre, su brasier, ¿no? Cuando está que se baja todo ya, y acaba, levanta la mirada y ve que el padre ya está totalmente desnudo, calato. Y cuando mira bien, se sorprende, porque ve que el padre tiene algo que ella no tiene. ¿Qué será, no es cierto? Eso que el padre tiene y ella no tiene, eso se estaba moviendo además. Se movía, imagínate que se movía. No. Ya, se movía, se movía. Estaba cambiando de posición de flácido a rígido. Ella se sorprende, nunca vio eso. Padre, ¿qué es eso? Hijita, míralo. Míralo bien, hijita. Eso es el demonio. Es el diablo. Mira cómo se mueve. Me atormenta, hijita, padre. ¿Y cómo podemos controlar ese diablo, ese demonio? ¿Qué dicen por acá? ¿Así? Claro. ¿Cómo podemos controlar ese demonio, ese diablo? Hijita, lo que tú tienes ahí, le señala, por el medio del cuerpo, un poquito más abajo del ombligo. Lo que tú tienes ahí, hijita, eso es el infierno, hijita. Ayúdame a meter este diablo en el infierno. Pero la chica no sabe cómo se hacen esas cosas, no sabe. El padre buena gente le enseña, pues, ¿no? Ella la pone en un lugar así echada y va a colocarla, ¿no? De una forma que él puede introducir el diablo en el infierno. Cuando está introduciendo el diablo en el infierno, padre, ay, no, padre, ay, padre, ese diablo es malo, ay, trae dolor. Hijita, así es el comienzo. Después te va a dar mucho gusto, mucho placer servir a Dios. Con el tiempo, con los días, con los años, esa chica se volvió muy, pero muy religiosa. Porque todos los fines de semana tocaba la puerta al padre para meter el diablo en el infierno. Ahí está la historia resumida. ¿Qué está haciendo mi religiosa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el autor Boccaccio? Está criticando el clero, ¿no? Denunciando los abusos, con un tono satírico en parte, ¿no? Burlesco, ¿no? Cómo están abusando de su poder los curas. ¿Te das cuenta? Esa es la intención. Estamos en la época del pre-renacimiento, donde se cuestionan las ideas religiosas, se critica al clero. El clero ya ha perdido el poder. Ahora sí, borro. Un poco mojado, por eso que con paciencia. Borra mejor, pero se demora un poquito en secar. Ya, creo que ya está ahí. Ya, ¿qué he puesto acá? Cuenta la historia de 7 mujeres y 3 hombres que huyen de la peste bubónica, huyen de la ciudad al campo. Huyen al campo. ¿Huyen por qué tiempo? 10 días con 10 noches. Decameron, 10 días con 10 noches, ¿no? Al campo, a una villa. Y todas las noches se reunían ellos, se juntaban. ¿Y qué hacían esos jóvenes? 7 mujeres y 3 hombres. ¿Qué hacían todas las noches? ¿Qué crees tú que hacían en las noches ellos? ¿Ah? ¿Qué hacían? A ver, obvio que saca los demonios. La gente tiene un lugar guardado en se reunían para contarse historias. Historias, obviamente, lo que te conté es parte de una historia que ellos cuentan, ¿no? Historia con elementos eróticos, donde hablan de la inteligencia, el amor también humano y también la crítica al clero, ¿sí o no?
Entonces, se reunían a contar historias. Son 10 jóvenes. Cada noche, cada uno cuenta una historia. Por día, ¿cuántos cuentos, cuántas historias son? 10 días. Perdón, 10 historias. Y como son 10 días, 10 por 10, en total, el Decameron está formado por ¿cuántos cuentos? Cada día, son 10 días, ¿ah? Cada día, cada uno cuenta un cuento. Y como son 10, cada día 10 cuentos. 10 por 10, 100 cuentos. Formada por 100 cuentos, ¿ya? A ver, huyen de la peste bubónica al campo, ¿no? De la ciudad de Florencia huyen al campo. Recuerda que la peste bubónica, apunta por si acaso, la peste bubónica azotó a Florencia, Italia, ¿no? Florencia, en 1348. Y esta obra, el Decameron, ¿de qué año es por si acaso? Es del año 1351. En el 48, la peste bubónica azotó Florencia. ¿Qué más? Ya, huyen. Acá pongo, cada noche, seguido nomás, cada noche. Pero algo más. Huyen. ¿Cuánto tiempo huyen ellos? Por 10 días, ¿sí o no? Por 10 días. Ya, a ver ahí. Cuenta historias de mujeres y de hombres que huyen de la peste bubónica al campo por 10 días. 10 días. Todo 10. 10 días. Ya está. Cada noche, ahora sí, cada noche, cada uno cuenta una historia. Entonces, cada noche son 10 cuentos, 10 por 10, 100 cuentos, que hay elementos eróticos. Crítica al clero, historia. En total tiene la obra 100 cuentos. Ahí está. Y hemos hablado de Petrarca, hemos hablado de Giovanni Boccaccio, y ahora vamos a hablar de uno que es el más importante, ¿no? Que es Dante Alighieri. Pero vamos a introducirnos a él. Su obra, que es extensa, vamos a verla la otra semana. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Él nació en una ciudad de Italia llamada Florencia. Florencia, en el año de 1265, y muere en una ciudad llamada Ravenna, 1321. Estamos en el siglo XIV. 1300, el Trecento italiano. El señor va a ser un hombre erudito, ¿ah? Es poeta, filósofo, crítico político también es. Entonces, como es un señor muy preparado, intelectual, a él le van a llamar también, a él le llaman el Aristóteles moderno. El Aristóteles moderno. Así le van a llamar a él. ¿Ya? ¿Qué fue él, por si acaso? Él fue poeta, filósofo y crítico político. Justamente él fue desterrado de Florencia, ¿no? De su ciudad natal,
natal por cuestiones políticas, por criticar al gobernador. Cuestiones políticas. En esa época, además, en Italia, habían dos partidos, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos apoyaban al Papa y los gibelinos apoyaban al rey. Y él perteneció al partido de los güelfos. Punta. Güelfos. Diéresis. Ahí está. Pero ¿a qué más él perteneció? ¿Qué es importante él? Él también perteneció al, en español o en italiano, mejor en italiano, ¿no? El dolce stil nuovo. ¿Qué es eso? El dolce stil nuovo. Sí lo saben, además le dije hace rato. Es el dulce estilo nuevo. ¿Está bien así o quiero que lo pongan en español? Es fácil de entender, ¿no es cierto? El dulce estilo nuevo. ¿Dice ahí? Claro, sí se entiende. El dulce estilo nuevo. ¿Y cómo eran los poetas, los representantes, los adeptos a este dulce estilo nuevo? ¿Qué hicieron los estilnovistas? ¿Qué hicieron los estilnovistas? Acá voy a poner con asterisco las características del dulce estilo nuevo. Jerarquizaron a la mujer. La mujer, ¿te acuerdas? Era vista como lo máximo. La mujer era el ser más perfecto, ¿sí o no? Comparado con los ángeles, con las estrellas, la van a llamar la dona. Dona o madonna es dama. La dona angelicata, dama, mujer. Angelicata, la mujer angelical. El ser más perfecto. O sea que hay el tema del amor también, el amor idealizado. ¿Sí o no? El amor platónico. Lo máximo, mi chica, platónico. De repente tu chica, tú la ves como lo máximo, pero es fea, chueca, no sé, ¿no? Pero tú la idealizas, pues, ¿no? Y es tan pura, que la puedes comparar con los ángeles, con las estrellas, y es tan pura que puede hablar con Dios, además. Es la intermediaria entre Dios y los hombres. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de esto, mira que acá la mujer es pura, pero Petrarca no es parte del dulce estilo nuevo, porque no idealiza a la chica, sino la ve como un objeto carnal, sino la desea, no la idealiza. ¿Sí o no? ¿Qué más? A ver. Mira esto. Llamaron dulce estilo. ¿A qué? ¿Qué fue el dulce estilo nuevo? ¿A qué? Llamaron dulce estilo nuevo a la lengua, a la lengua toscana. Había una lengua nueva llamada el toscano. El toscano, la lengua toscana, que es el italiano primitivo. A ver, vamos a explicar un poquito más esto. Primitivo.
recuerdas que te había dicho que todo en la época medieval, la lengua oficial era el latín, ¿sí o no? Pero ese latín era la lengua oficial para, sobre todo, para las leyes y para los temas religiosos, ¿ya? Y comienza a aparecer en el siglo XIII, un poquito antes, siglo XII, ¿no? Una nueva lengua, que es el italiano, pero la forma primitiva del italiano era llamada toscano. Dante propone a esta lengua llamada el toscano, lengua toscana, como una lengua literaria. Es más bonita, se llama toscano, pero es suavecita, dulce, tierna, más propicia para hacer poesía. Propone al toscano como lengua literaria. Pero recuerda que lo culto, literario, lo religioso, todo lo culto, todas las letras, en la lengua oficial era latín. Y esta lengua toscano, italiana, francés, portugués, todos eran lenguas vulgares, lenguas romances. Pero él propone, Dante, al toscano como una lengua literaria, elevarla, darle importancia. ¿Ya? Por eso que Dante Alighieri va a escribir en dos lenguas. Escribe en toscano, escribe en latín. Pero él no es el iniciador. Alighieri es el máximo exponente del dulce estilo nuevo, pero no es el iniciador. ¿Quiénes son los iniciadores de este dulce estilo nuevo? Además fueron iniciadores, fueron los maestros de Dante, estos iniciadores. ¿Quiénes fueron los iniciadores? Dos señores que tienen el mismo nombre. Se llaman Guido. A ver acá. Guido Guinizelli y Guido Cavalcanti. Para que sepas. Guido Guinizelli con doble L. Y también Guido Cavalcanti. ¿Ya? Son los iniciadores del dulce estilo nuevo, cuyo máximo representante, máximo exponente es Dante Alighieri, acuérdate, ¿ya? Y proponen a la mujer como la dona angelical, jerarquizan, elevan a la mujer. Eso no lo hace Petrarca. Ya. Acá vamos a acabar temprano, ¿no? Para hacer todas las preguntas con tranquilidad. A ver, está bien, 9:30. Ponemos acá que Dante fue el máximo exponente del dulce estilo nuevo. Recuerda que el dulce estilo nuevo, así van a llamarle a la lengua toscana. Y ponemos acá las obras de este autor. ¿Qué obras tiene este autor llamado Dante Alighieri? Dante Alighieri también, recuerda, sufrió de amor, ¿no? Sufrió el amor por una mujer que tampoco lo correspondió, no lo correspondió. Sin embargo, esta mujer que no le correspondió, él la idealiza, la pone en sus obras como una dona angelicata, ¿no? Le idealiza, ¿no? Esa mujer, ¿quién se acuerda cómo se llama? También aparece esa mujer en su obra llamada La Divina Comedia, aparece esa mujer. Es una guía de Dante, lo guía por el paraíso. ¿Cómo se llama ella? Beatriz, exacto, Beatriz. Ya acá vamos poniendo por acá. Recuerda que Dante Alighieri, es el máximo representante o exponente
del dulce estilo nuevo. Y recuerda que así van a llamar a la lengua toscana. Dulce estilo nuevo, máximo representa. ¿Cuáles van a ser las obras de este señor Dante Alighieri? Sus obras. Y como te decía hace ratito, el señor Dante Alighieri escribe en dos lenguas, pues. En latín, que es la lengua oficial, y en toscano, que es la lengua que él propone como una lengua más propicia, más adecuada para hacer poesía, hacer obras literarias. Entonces, en latín, ¿qué obras destacadas tiene? Tiene una obra llamada, a ver, La monarquía. La monarquía. La monarchía en italiano, la monarquía. En esta obra, la monarquía, ¿qué es esa obra llamada La monarquía? Es un tratado político, critica también a los monarcas, ¿no? O en este caso, también él defiende también el poder del rey, pero el poder del rey no es total, es un poder momentáneo. Eso dice él. Es un tratado, un poder momentáneo, acuérdate. Un tratado político. Y también tiene una obra en latín que se llama, voy a ponerlo en español nada más, de la lengua vulgar. También puedes encontrarlo como de vulgari elocuencia. De vulgari elocuencia, ¿ya? Lengua vulgar, en español, vulgar. ¿Qué hace acá? Acá está defendiendo él una lengua vulgar. ¿Qué lengua vulgar está defendiendo él? Él dice que esa lengua es buena, buenaza es. Es mejor que el latín para hacer poesía, para hacer literatura. ¿Qué lengua defiende él? ¿Te acuerdas? Defiende la lengua llamada el toscano, siendo el toscano. Entonces acá, esto que está acá es un tratado político. Tratado político. Perdón, tratado lingüístico. Donde defiende, al toscano. Defiende, ¿no es cierto?, al toscano. A la lengua llamada toscana. Tú agrégale, por si acaso, que a esa lengua toscano, o la lengua toscana, la propone como una lengua literaria, mejor que el latín, para hacer poesía. En latín. Ahora, en toscano, las obras que él hace en toscano son obras más íntimas. Obras más íntimas, es decir, obras que tienen que ver con su vida, lo que ha pasado él, lo que ha vivido él, ¿no? Por ejemplo, una obra llamada La vida nueva. La vida nueva. En latín, la vita nova, ¿no es cierto? La vida nueva, la vita nova. Acá él acá inmortaliza a Beatriz. Hay dos obras donde Dante inmortaliza a Beatriz, a su amada Beatriz. Beatriz Portignori, en La vida nueva y en La Divina Comedia, ¿no? La vida nueva, acá ponemos, cuenta cómo conoció a su amada Beatriz, ¿no? A Beatriz Portignori. O sea, a los 9 años. Chiquitos eran los dos, chiquillos, ¿ya? Y él le gusta a la chiquita, le gusta a la niña, ¿no? Lamentablemente esa niña de su barrio se va a mudar más o menos al año, ¿no? Y no la vuelve a ver. La va a volver a ver, la va a volver a encontrar
ya grande, ya a los 18 años. Y él se enamora de ella, se tiempla de ella, ¿ya? Pero ella, lamentablemente para él, ya estaba casada. Ya estaba casada, ¿ya? Y él sufre, pues, ¿no? Y él la va a pretender, pero ella no le va a hacer caso. Él no va a insistir, él la ama en secreto, él sufre al verla con otro hombre, ¿no? Otra obra es, obviamente, la comedia. Él no le pone Divina Comedia, le pone la comedia. Él le pone a su obra la comedia. ¿Y por qué le pone a su obra la comedia? ¿Por qué crees que le pone la comedia? Divina se le pone después otra persona, le pone la chapa de Divina. ¿Pero por qué comedia? Porque esta obra tiene ¿qué presenta? Presenta un final feliz. Por eso le pone comedia. Final feliz. Por eso. ¿Y por qué más le pone comedia? Porque presenta personajes populares. El mismo Dante es personaje en la obra, ¿no? Su amada Beatriz también. Y porque está compuesta ¿en qué? En un lenguaje vulgar. ¿En qué lengua está compuesta la obra? En toscano. Por eso le pone que es una comedia, porque el final feliz, personajes populares, y porque la lengua es una lengua vulgar que es el toscano. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿por qué yo conozco esa obra? Yo conozco esa obra con el nombre de Divina Comedia. Si solamente Dante le puso el nombre de comedia. ¿Quién le puso el apelativo, la chapa de Divina? ¿Quién le puso? Apunta, te voy a decir ese dato para acabar ahí, mirar las claves. Apunta. El apelativo de Divina se lo puso a la comedia de Dante. ¿Quién le puso ese apelativo, esa chapa de Divina? El autor llamado Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, apunta, Giovanni Boccaccio fue el que llamó Divina a la comedia de Dante. ¿Por qué? Por presentar, apunta lo que te digo, por presentar una estructura perfecta y desarrollar temas religiosos. ¿Ya? Repito entonces, el apelativo de Divina a la obra, a la comedia de Dante, se la puso Giovanni Boccaccio por esa obra presentar una estructura perfecta y desarrollar temas religiosos. Profesor, ¿cómo es eso de estructura perfecta? A ver, escúchame. La Divina Comedia, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes grandes tiene? Está dividido en cuántas partes. A ver, ¿quién se acuerda? Divina Comedia. Claro, el final es feliz. ¿En cuántas partes está dividida? No me dice nada, Sammy. Dice, ¿en cuántas partes está dividida la Divina Comedia? En 3 partes grandes, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y el número 3 es un número muy importante ligado a la religión católica. Recuerda la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Trinidad. 3 seres diferentes, un solo Dios. Igual, la Divina Comedia, 3 partes, una sola obra. Ya, siempre ligado a la idea religiosa de la Trinidad, 3. Además, cada parte de la obra, infierno, purgatorio y paraíso, están formados por cantos, ¿sí o no? Formados por cantos. En total son 100 cantos también, 100 cantos. Cada parte de la Divina Comedia, ¿cuántos cantos tiene? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos cantos tiene? Esa es bacán también, ¿no?
hay una obra, una película que se basa en un libro que se llama Infierno. Es de Dan Brown, el autor. Hay película, ¿no? Donde sale el investigador Landon, ¿no? Acá dice el amigo Robert Landon, investigador. Hay la película Infierno, investiga unos crímenes en el Vaticano relacionados con los círculos del infierno, que vamos a ver la próxima semana. Ya, ¿en qué estábamos hablando? Te preguntaba algo que se me fue. Ah, ya, ¿cuántos cantos? 33 cantos. En el infierno hay 33 cantos, en el paraíso también, y también en el purgatorio. ¿Y 33 es múltiplo de qué? Múltiplo de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 99. Profesor, pero son 100 cantos. En la primera parte, en el infierno, hay un canto introductorio. 3, 3 más 3, 3, 6, 6 más 3, 3, 9, 9 más 1, 100. ¿Y 100 qué es? La unidad. La unidad de las centenas. Juega con el 3 y el 1. 3 partes, una sola obra. 3 seres diferentes, un solo Dios. Por eso le pone divina, por su estructura perfecta, el número 3, el número de la perfección, ¿no? Y por desarrollar temas religiosos. Ahora sí hacemos la separata, que debes tú tenerla, te deben haber pasado, ¿no? La separata. La otra clase hablamos todo lo que es Divina Comedia. Como estamos en un anual, podemos hacerlo con calma, explicar mejor las cosas. A ver, por acá está la separata. ¿Dónde estás? Ya, a ver. ¿Estamos listos? Acá las preguntas son de la época medieval, ¿no? Del contexto. Después hablamos de la obra ya. Con respecto a las obras que se propusieron en la Edad Media, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, ¿cuál será ahí? ¿Estás leyendo tu separata también o no? O te voy leyendo, a ver. La A dice, las obras literarias escritas en latín empezaron a difundirse en el siglo XII después de Cristo. Antes del siglo XII, ¿acaso no había latín? El siglo V no había latín y no había escritura. Había escritura. En la época medieval había escritura. También, también en la época antigua también había escritura. Lo que pasa es que, ¿dónde escribían? En pergaminos, que era la piel de un carnero. Y para hacer un libro había que matar muchos carneros, no convenía. Solamente lo más importante se escribía y lo demás se difundía en foros morales. Pero ya habían escrituras en latín desde antes del siglo XII. ¿Sí? Eso es falso entonces. A fines de la Baja Edad Media, le llaman baja, apunta por si acaso, le llaman Baja Edad Media a los últimos siglos de la Edad Media, donde comienza a perder el poder la religión. O sea, el prerrenacimiento es la Baja Edad Media. ¿Se hicieron cantares de gesta? No. Los cantares de gesta se hicieron antes, siglo X, siglo IX. La Baja Edad Media, siglo XIII, XIV, XV, prerrenacimiento, sino. El latín fue la lengua de cultura con la que se compusieron obras filosóficas en la época medieval, filosóficas, religiosas. La escolástica era la base filosófica, ligada a la religión, sino. Esa es verdad. Por acaso la de, dice la de. La composición de textos literarios de carácter oral se iniciaron en el siglo V después de Cristo. No, desde Homero, ¿no? Transmisión oral, ¿sí o no? Entonces la clave correcta es la C. ¿Correcto? 2. Con respecto a la verdad o falsedad, la 1 era la C, o falsedad de los siguientes enunciados sobre géneros literarios desarrollados en la Edad Media. A ver, la épica, o sea, historias como la Divina Comedia, es una obra épica, ¿no? Es una epopeya religiosa. Y la poesía, los juglares, ¿no? ¿De acuerdo? Los trovadores, ¿son los géneros predominantes durante la Edad Media? Sí, sí. El género épico, como la Divina Comedia, es una obra épica. No piense, como se llama comedia, es teatro, no es teatro. Obra épica. Ya, es verdadero, la 1 es verdad. La segunda, los trovadores y los juglares del sur de Francia renovaron la lírica medieval.
A ver, la poesía medieval. La poesía medieval debe estar ligado ¿a qué? A la religión, ¿sí o no? ¿No es cierto? Esos señores trovadores sí van a renovar la poesía. Los trovadores van a renovar, porque los trovadores, ¿qué van a hacer? Una poesía amorosa, el amor cortés, el amor de los nobles. Ellos cantaban en las cortes de los reyes a las señoritas de la nobleza. Enamoraban, el amor cortés, trovadores. Pero solamente los trovadores hacían eso, no los juglares. Es falso por la palabra juglar. Solo trovadores, no juglares. La épica se mantiene a través de cantares de gesta épica, cantar época medieval, cantar de gesta. El mío sí. Cuentos, todo lo que es narrativo es épico, ¿te acuerdas? Es verdad, entonces la 3. Y la 4 dice, el Decameron es un texto, representativo de la épica medieval. Sí, estamos en la época medieval. Y todo lo narrativo es épica, ¿te acuerdas? Verdad. Entonces, en la 2, ¿cuál es la clave? La C, muy bien. 3, dice, con respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas referentes a la literatura medieval, marque la secuencia correcta. En la Edad Media, la lengua que gozó de mayor prestigio fue el latín, verdadero. En dicha lengua se escribieron las obras más relevantes, las de temática romántica y psicológica en la época medieval. No, falso, ¿no? No eran románticas ni psicológicas, falso. En la Baja Edad Media, ¿qué cosa era la Baja Edad Media? ¿Quién se acuerda que le dije? ¿Qué cosa era la Baja Edad Media? Los últimos siglos, donde la edad media, el poder de la iglesia comienza a decaer, siendo el pre-renacimiento, exacto. En la Baja Edad Media surgen creaciones literarias en las nuevas lenguas llamadas vulgares. ¿Lenguas vulgares? Sí, ¿verdad? Lenguas vulgares. Nuevas lenguas. Toscano, italiano, español, sí, ¿verdad? Durante la Edad Media imperó el antropocentrismo falso. Era el teocentrismo, ya que la Iglesia Católica fue, lo último es verdad, lo último es verdad. ¿Qué sale? Era verdad, falso, verdad, falso, verdad. Sale la letra B. La 4. ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Marca alternativa. Ya, una cosita. Un dato que lo voy a hacer la otra clase. ¿Cuál era el número de la perfección en la época medieval? El número 3. 3. Claro. Esta obra llamada La Divina Comedia, bueno, él le llamó comedia nada más, ¿te acuerdas? Esta obra está compuesta en versos. Tiene bastantes versos. Pero esos versos, ¿cómo crees que los agrupa? Los agrupa en estrofas. ¿En estrofas de cuántos versos? Número de la perfección, 3. Está compuesta por tercetos. Esos tercetos, la forma clásica en esa época eran que los versos debían ser de cuántos números, te dije hace rato. Cuando hablé del soneto, te dije cada verso del soneto, ¿cuánto tenía? ¿Cuántas sílabas? Tenía 11. Era un endecasílabo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la 4? Dice, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La Divina Comedia de Dante Alighieri fue compuesta en versos endecasílabos que forman tercetos. La C. 5. ¿Verdad o falso? Según corresponda a la relación, bueno, de lo medieval. Las obras épicas fueron compuestas oralmente en la época medieval. Divina Comedia, una obra épica, fue compuesta oralmente. No falso, sino escrito. ¿Ya? Lo oral fue los juglares, populares. Los trovadores, escrito. Falso. Las obras épicas y líricas fueron compuestas por trovadores del sur de Francia. Los trovadores, ¿qué hacían? Solamente poesía de amor, lírica, no épica. Falso.
Las obras de la época medieval giran en torno a la concepción divina, Dios verdadero. Muchas obras tienen un marcado nacionalismo. En la época medieval hay nacionalismo. Los cantares de gesta, ¿sí o no? Verdadero. Giovanni Boccaccio y Petrarca representan a la lírica. Boccaccio es lírica y Petrarca es épica, respectivamente. Falso, porque Boccaccio es al revés. Boccaccio es épica, narración es épica, y Petrarca es lírica, está al revés. Falso. O sea, era falso, falso, verdad, verdad y falso. La clave de las 5 es la letra C. La 5 es la C. La 6. A ver, ¿qué dicen la 6? Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a las lenguas utilizadas durante la Edad Media. En la Edad Media, el latín fue la lengua de la cultura y del conocimiento. Eso se manifestó ¿en qué? En latín, ¿qué tipo de obras se hacían? ¿O qué pasaba con el latín? Voy a leer lo último. Se desarrolló el desarrollo de un repertorio histórico-literario. ¿Histórico-literario? No. Porque el mío Cid, por ejemplo, es un cantar de gesta. Y los cantares de gesta van a ser compuestos en lengua vulgar, en lengua romance. Mío Cid en el español primitivo. Cantar al Roldán, vamos a ver después, en el español de Francia. Nibelungos, Alemania. ¿Ya? No es la D. Consolidación de la incipiente literatura escrita, tampoco. ¿Qué pasaba con el latín? Se componen obras religiosas y filosóficas, porque el latín era la difusora de la cultura y del conocimiento. Se hicieron obras religiosas y filosóficas. La 6, la A. 7, este es fácil, ¿eh? Son producto de la sociedad feudal medieval y reflejan la formación de naciones. ¿Qué tipo de obras sirvieron para hacer nacer la idea de nación? En la 7. ¿Cuál es la 7? La 6 era la A, la 7 es fácil. La B. 8. ¿Qué obra lírica, poesía, escrita en toscano, dice acá, perteneció a Petrarca? ¿Qué obra es de Petrarca? ¿Qué obra que está ahí en las alternativas es de Petrarca? La 8, la C, El Cancionero. Las coplas a la muerte de su padre es de un autor prerrenacentista español llamado Jorge Manrique, por si acaso. ¿Ya? 9, 8C, 9. Elige el enunciado que no corresponde a Dante Alighieri. No es parte, está fácil también la 9. ¿Cuál es la 9? La C. Porque el de Cameron o el de Camerón es de Petrarca. Puedes poner de Cameron o de Camerón. Como puedes decir vídeo o video, cóctel o cóctel, ¿sí o no? Ya, 9. En la 10, la producción literaria del periodo medieval se vio influenciado por una corriente filosófica llamada como la 10. ¿Qué marco en la 10? Corriente filosófica de la Edad Media. Eso influye. La A se llama por acá, 10 la C, la escolástica. La 11, ¿qué obra está construida por 100 relatos que giran en torno al tema del amor? El amor. ¿Qué más dice por acá? ¿Dónde está el tema de la inteligencia? ¿No? Y la fortuna. También temas eróticos. Es el de Cameron, ¿verdad? De 11, beso. 12, uno de los temas recurrentes en el dulce estilo nuevo, ¿cuál es? Un tema recurrente en el dulce estilo nuevo. ¿Qué hacen los estinovistas? ¿Qué hacen? ¿Cuál sería la respuesta? La B, está bien la B, la idealización de la mujer, la dona angelicata, la intermediaria entre Dios y los hombres. Señale las características
que corresponden a la literatura del medievalismo, literatura medieval. ¿Cuál es? ¿Tiene una base antropocéntrica? ¿Se basa en el hombre? No, en Dios. ¿Usó el latín o uso del latín? Sí, el latín se usó. ¿Se desarrollaron los cantares de gesta en la época medieval? Sí, también cantar de gesta. ¿Predominó el género dramático, el teatro no? La 13 es entonces igual que la 12, la B también. 13 y 12, B. La 14, señale las afirmaciones que corresponden a Dante Alighieri. Es considerado un pre-renacentista. Claro, claro, es un pre-renacentista. ¿Escribió tratados en latín? Sí, escribió en latín. La monarquía, tratado político, y de la lengua vulgar o de vulgar y elocuencia, tratado lingüístico en defensa del toscano. ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces, la 1 y la 2 son verdaderas. La 3, La vida nueva es una obra autobiográfica, sí, porque cuenta su vida. De niño, ¿cómo conoció a Beatriz? Tiene elementos autobiográficos, ¿sí o no? Y destacó en el drama, en el teatro dramático. Drama es mezcla de comedia y tragedia. No, drama no. 1, 2 y 3, la E. Y la última, 15, son 15 para hacer en clase, lo demás es tarea. Dante tituló a su obra cumbre, la llamó simplemente la comedia, la comedia. ¿Quién le agregó el apelativo de divina a la comedia de Dante? Giovanni Boccaccio. Ahí está. Muy bien, ¿no? Pero todavía faltan 4 minutos. Un par más puede ser, ¿no? Un par más de tu tarea. A ver, indique el género y la especie a la cual pertenece la Divina Comedia. Eso lo voy a hablar en la otra clase, pero es fácil. ¿Qué género es la Divina Comedia? Que habla del pasado, aventuras de un héroe. ¿Qué género habla del pasado, aventuras de un héroe? ¿Épico? Género épico. ¿Y qué tipo de especie épica es? ¿Es un cantar de gesta? No. Es una epopeya, pero una epopeya religiosa. También alegórica, tiene mucha simbología. La 16 es la B. 17, eso sí lo sabes. La amada que inspira a Petrarca. ¿A quién amó Petrarca y no fue correspondido? Petrarca, ¿a quién amó? Petrarca, la pregunta 17, que es parte de tu tarea. ¿A quién amó Petrarca? A una mujer llamada... ahí le ponen 2, ¿no? Y yo lo tengo de corrido. 17. 2. Laura de Noves. El Decameron, a ver una más. El Decameron de Boccaccio pertenece a qué género? Género épico. También pudo marcar narrativo, ¿no? Pero el mejor sería marcar épico, sí, épico. ¿Ya? 18, la 3, épico. Relacionamos, a ver, la última, ahora sí. Relacionamos. Petrarca, ¿qué obra hace? ¿Qué obra hizo? Petrarca, ¿qué obra hizo? ¿Qué obra hizo Petrarca? Petrarca hizo, ¿dónde está Petrarca? Ah, lo borré, ¿no? Los triunfos. El convivio es un tratado también. Ah, no lo puse. El convivio, apunta. El convivio también es de Dante. Apunta, el convivio también es de Dante y está escrito en toscano. El convivio es una obra de Dante Alighieri, apúntalo, y está escrita en toscano y es un tratado filosófico. Apunta, el convivio es una obra de Dante Alighieri escrita en toscano y es un tratado filosófico, ¿ya? Filosófico. Entonces ya salió, ¿no? Ya salió. Porque Petrarca hace los triunfos. Dante Alighieri hace el convivio y queda la Fameta, que es un poema a una reina, ¿no? Una mujer noble, mejor dicho, de Boccaccio. La clave, ¿cuál sería? Petrarca B, Dante, ya, sale la C. Sale la C. Ahí está. Ahí nomás. Por la hora ya, para que tengan tiempo para que descansen también. Listo. ¿No hay alguna pregunta de tu parte? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Si todo está bien, entonces nos vemos más tarde para el otro curso, ¿ya? Nos vemos. Cuídate. Nos vemos más tarde.